Gracias te damos, Padre, en este nuevo día que nos das, Señor. Te pedimos, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que sigas obrando en tu plan y en tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en la vida también de tus siervos, Señor. Te pido, Señor, que tu reino se establezca en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que seas tú, Padre, reflejado en la vida de nosotros, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Esta predicación, los deseos de la carne, los deseos de la carne. Y comenzamos en Proverbios capítulo 7. Versículo número 6. Vamos a comenzar ahí. 7, versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok, dice, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba en la sombra de la noche. De pronto la mujer le salió a su encuentro con toda apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hay en sus pies reposo en su casa. Esto es a los que están faltos de cordura, a los que viven en la carne, a los que se dejan guiar por las pasiones de este cuerpo imperfecto. Por eso tenemos que meternos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, en su presencia hay la plenitud, Él lo llena todo y lo cubre todo y en todo. No tenemos la necesidad de decir que no puedo, no sé, no. Él lo llena todo y en todo. ¿Sí? Pero esta persona dice que la observaba, cómo iba caminando. ¿Quién le estaba viendo? Jesús estaba viendo a esta persona. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía y me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cuando no hay juicio, hay puras cosas del enemigo. Porque el juicio es la paz que Dios nos da. Y si en nosotros no hay paz, hay toda perturbación y toda clase perversa del enemigo. Y no es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos juicio, tenemos paz. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Él nos da la sabiduría a través de su palabra de qué manera debemos de caminar. Pero cuando la gente es inexperta en el conocimiento de la palabra, lo primero que hace es, en vez de obedecer la palabra, obedece al maligno. ¿Por qué? Porque empiezan los dardos del enemigo a la mente. Y el problema no es que empiecen en la mente, sino que los conciba en su corazón. Ya cuando uno los concibe, ya está hecho ese pecado y ya lo comete en el acto físico. Sea de inmoralidad sexual, sea de robo, sea de drogadicción, de lo que se llame. ¿Por qué? Porque es inexperto. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. No iba nada más de paseo. ¿A qué iba esa casa de esa mujer? Iba a tener una relación. ¿Y esa mujer quién era? Dice, caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba en la sombra de la noche. ¿Cuándo se mueven las potestades del enemigo? En la noche.
es cuando están en su mero apogeo. Todos queremos estar fuera del contexto de estar en las cosas de Dios. Todos los que están en la carne. ¿Por qué? Porque los enamora más la carne que Dios. Y no es Dios quien los guía, es el enemigo que nos encausa a cometer adulterio, a cometer robo, a cometer secuestros, a echar mentiras, a engañar, a blasfemar. Es el enemigo. Porque no, aquí tenemos que entender que no es Dios que lo encaminó a ese lugar. Fue su falta de juicio. Y por eso tenemos nosotros que ocuparnos siempre en la palabra, en la oración, en una relación. ¿Para qué? Para tener ocupada siempre nuestra mente. ¿Para qué? Para no concebir los dardos del enemigo. Porque si empiezan a entrar los dardos en el enemigo, vas a ser una persona frustrada y fracasada. ¿Por qué? Porque vas a llegar a cometer lo que el enemigo te está infundiendo en ese momento a través de los pensamientos. Y qué triste es que por esas cosas muchos se han retirado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que los gobierna todavía es su carne. Todavía es su vieja naturaleza. No es el Espíritu Santo. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hay en sus pies reposo en su casa. ¿Qué hacía esa mujer? Andaba en la calle. ¿Cómo es como anda el enemigo? No está en la casa. Dice que anda como león rugiente viendo a ver quién devora. A través de esta mujer estaba enlazando a este joven inexperto y sin juicio. ¿Por qué? Porque le ganó la apariencia y se fue tras de ella. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que estar bien prestos para saber quién es el que gobierna la vida de la persona. Porque Jesús no lo llevó con esa mujer. Esta mujer no tenía reposo en su casa. ¿Qué hacía? Andar merodeando. ¿Cómo hacen las prostitutas? Andan en las calles, andan en las plazas, andan de lugar en lugar. ¿Para qué? Para ver uno que está falto de juicio. Y eso es lo que hizo con este joven. Y miró la cosa exuberante y ahí quedó. Tenemos que estar alerta nosotros como hijos de Dios cuando el enemigo se quiera mover. Por otro, siempre nosotros tenemos que estar en el Espíritu, orar, velar sin cesar. ¿Para qué? Para saber discernir lo bueno de lo malo. Para no caer en el deseo, no caer en la tentación. Húyele al pecado. No que lo afrontes, húyele. Si ves que es una ramera, retírate y mejor ora por ella para que Dios el día de mañana toque su vida. Pero si la confrontas, el día de mañana va a ser una piedra de tropiezo y ahí vas a quedar juntamente con ella. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. Porque entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Jesús? Él vivió en la carne, Él vivió en el Espíritu Santo lo guió al desierto y a través de la oración y la intercesión fue empoderado y descendió en el poder del Espíritu para todo el plan y el propósito que el Padre tenía sobre su persona. Y así como tuvo un plan y un propósito sobre Jesús, también tiene un plan y un propósito sobre cada uno de nosotros. No quieras verlo diferente. La cosa es que si tenemos los sentidos, los ojos cerrados, pues nunca vamos a ver nada. Y eso es lo que Dios nos enseña, ser sabios, ser humildes de corazón. Tenemos que aprender de Jesús, no del hombre, de Él.
porque Él nos enseña a través de su palabra. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está el acecho en cada esquina. El enemigo está al acecho en todo lugar también. ¿A qué? A todos los faltos, a todos los inexpertos, a todos los faltos de juicio. Y los va a hacer caer, porque los va a hacer caer si no viven en el Espíritu. Si están viviendo en la carne, ahí van a tropezar. No dice que se queda en su casa, no. Anda también igual como el león rugiente. ¿Por qué? Porque el demonio es el que la gobierna y es el que la conduce a todos los lugares. ¿Para qué? Para retirar de las cosas de Dios al pueblo de Jesús. Y como no viven en santidad, son presa fácil. Nada más viven en una religión. Porque los que viven en una relación son esforzados y son valientes y están firmes. Aún en medio de la prueba y de la tormenta, siguen adelante. Y esa es la diferencia de uno que está en la carne y uno que está en el Espíritu. Porque las cosas de la carne para nada edifican. Y el que está en la carne se constituye en enemigo de Jesús. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar nosotros? En el Espíritu. Que no nos embriaguemos con vino como se embriaga la inmundicia. Embriaguemos más bien con el Espíritu Santo. Hay que embriagarnos de su presencia, de su poder, de su palabra, de su justicia, para que sea lumbrera y testimonio donde quiera que te encuentres. No que te dicen una no es ninguna y yo, no. Si dices a Jesús que no te embriagues con vino en el cual hay disolución, no te embriagues. Porque si lo haces ya le estás obedeciendo al enemigo y no es a Dios. Todos vemos que el demonio anda como león rugiente, de aquí para allá. No descansa, viendo a ver a quién se lleva, a quién devora, a ver a quién saca, que ya está aquí en la iglesia. ¿Y cuántos no han salido? Por el engaño que les infunde, porque no están cimentados en la roca que es Jesús. Simplemente tuvieron una emoción. Y hay unos que están aquí como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, para robarle la carne de su prójimo, llevarse a la mujer de su prójimo, destruir un matrimonio. Tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que estar en la oración y en la intercesión, en su palabra, y siempre Él, que sea el que nos guíe por senda de justicia por amor de su nombre. Que sea el que se refleje en nuestras personas, en amor, tener compasión de nuestro prójimo. ¿Qué hizo? Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. ¿A quién le ofreció esos votos? Al demonio, no a Dios. Ya le dijo: ahora te voy a llevar una presa y ahora la voy a atrapar. Y ahora voy a estar en mi casa con esa presa que te dije que iba a llevar. Porque no es a Dios. Esos votos que ella ofreció no son en obediencia a Dios. Esos votos que ella hizo aquí es en obediencia al enemigo. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado.
Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios, he perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ya lo tenía bien preparado, porque ella ya tenía la certeza que ese día iba a cumplir los votos que le había prometido al maligno. Ya tenía todo preparado, no era Dios. Y los votos de los que está hablando era porque ese voto lo había hecho con él. Todo bien perfumado, todo bien arreglado, ya todo bien ordenado. Él sabía que lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque no tenía juicio. No tenía sosiego. Era inexperto. Luego dice, ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. La copa del amor, la copa de la carne, porque ese no es amor. El amor únicamente es el que Dios da. Es el amor ágape, es el amor puro, es el amor que no se envanece, no desea nada. Ese es el verdadero amor. Lo demás ya es carne. Y se iban a emborrachar de puro amor. Se iban a embriagar de pura carne. Que nada era de Dios. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Ten confianza, aquí haz lo que tengas que hacer. No era nada más una noche, iba a ser una temporada que esta persona iba a estar con esa mujer. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? No iba a jugar, iba a tener una relación sexual. Igual a la mejor droga, a la mejor alcohol, qué sé yo, no nos habla, no nos especifica. Pero no es el amor que Dios da. Cuando Dios ama al matrimonio y a la familia. Y ahí puedes hacer tu amor. Ese amor que Dios te da con tu pareja, puedes realizarlo, claro que sí. Pero con la mujer de tu prójimo ya no es ese amor. Es de la carne. Entonces le dijo, no te preocupes, aquí tienes el tiempo suficiente para que lo que tengas que hacer, hazlo. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella como el buey que va camino al matadero. Y a veces las palabras suavecitas son como espada que penetran tu ser y te cautivan a tal grado que dice que lo sedujo. Ya lo había convencido para hacer. Y la mujer era la que iba a satisfacer de este inexperto. ¿Qué iba a hacer? Su juventud parte de su juventud le iba a dejar ahí. Alégrate con la mujer de tu juventud, dice. Con tu esposa, en otras palabras, no con la ajena. Y deleítate con ella, entonces sí. Pero cuando sea una mujer ajena no puedes hacer nada de esto.
Y lo primero que dice el buey, un animal, no dice un ser humano. Habló de un joven, pero ya que vamos avanzando ya no dice que va como buey al matadero. No que va, no, él va derecho como un buey al matadero. Es una trampa que el enemigo le puso y él solito se fue encauzando para llegar ahí. Por falta de juicio, por ser inexperto, por no tener una relación y vivir en la carne. Como el ciervo que cae en la trampa. Y nos habla de puro animal. Como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas. Si le abre las entrañas, ¿qué pasa ahí? Ahí muere, ahí perece ese animal. Y si nosotros no entendemos lo que es la palabra, el día de mañana también vamos a perecer, como lo que está hablando nuestro Señor. Por no entender, por no obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hay es rebelión. Y nosotros sabiendo hacer las cosas buenas, hacemos lo malo. Y juicio acarreamos en contra de nosotros. Es como el ave que se lanza contra la red. No dice que la lanzan la red. El ave cae solita ahí en la red. Porque así como fue a la casa de la mujer, así está poniendo literalmente cada una de las citas. Pero ya de animales. Porque los animales no tienen entendimiento. Uno sí, Dios nos dio el entendimiento para pensar lo bueno y lo malo y tomar la decisión. Pero estamos peor que animales. Sabiendo que te van a llevar al matadero, ahí estás, entregando el vigor a la mujer extraña, ajena. ¿Por qué? Porque no hay revelación de la palabra. Y nada más estás viendo a ver quién llegó y quién se fue. Eso es lo que hace la carne. Así ven la vida los de la carne. Ven la apariencia, cómo está formada, cómo tiene la... Esos son los deseos. Y con el puro deseo ya estás pecando. Sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Te está hablando Jesús, que escuche la palabra, que las obedezcas a su palabra, porque su palabra, cuando la practiques, no vas a tropezar. Si tú practicas su verdad, ¿cómo vas a permitir caminar en el engaño y en la mentira? Tú sabes discernirlo rápidamente, que eso no es de Dios, y por lo tanto dices, esto no debo de hacer. Por eso fue lo que dijo José, que este libro de la ley no se parte ni de día ni de noche, que es su palabra. Y todo lo que emprendas, prosperarás. Todo. ¿Ya vemos cuál es la causa por la cual no prosperamos? Porque le damos más rienda suelta a nuestra carne que a vivir en el Espíritu. En la obediencia a Jesús. Y todo va a traer consecuencias. La bendición te va a tener un lugar diferente que la escasez. La escasez viene a través de la desobediencia y de la rebelión.
Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y si tú eres su hija, tú tienes el derecho legal de recibir lo que Él tiene ya para ti. ¿A dónde lleva ese tipo de circunstancias? No dice que una persona, multitudes, ya se había llevado a esa mujer. ¿Y a dónde los lleva? Al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Todos nosotros tenemos que tener bien prestos, con nuestros ojos hacia el 100, siempre alerta. Cuando digan palabras que no, ya sé de quién son. Porque si estás dormido te empiezan a hablar bonito y, qué rico. No, rápido, y cortarle como debe de ser. Esto no es de Dios, ¿sabes qué? Aquí hasta aquí. Porque donde le des entrada, ya no va a salir. Y no te imaginas cómo te va a hacer. Como menos te lo imagines, así te va a traer. Como un títere, manipulándote, manejándote para un lado y para otro, porque tú le diste entrada. Pero si tú lo ves y rápido se va. Resistir al diablo y él huirá. Pero no vas a resistir, no, con la palabra es con la que vamos a guerrear. La palabra es el Espíritu Santo. Es con la que vamos a guerrear. Y es con lo que vamos a resistir para no caer en la tentación. No porque me voy a agarrar a Belial, no, con su palabra. Y Dios me va a dar la victoria. Pero si no tenemos ese tipo de relación, siempre vamos a caer. Y vamos de tropiezo en tropiezo. Nunca vamos a aprender. ¿Por qué? Porque no les ha llegado la revelación a su persona. Y por eso toda la palabra es a través de la revelación. Si Él nos hizo más que vencedores, ¿por qué voy a ser un derrotado a través de obedecer al enemigo? ¿Por qué? O sea, ¿es mentiroso Jesús o yo soy el tonto? Porque si yo le creo su palabra, yo voy a declarar su palabra. Y yo voy a creer lo que dice su palabra. Que soy más que vencedor, soy más que vencedor. Y eso me va a llevar a otro nivel. Me va a llevar a otra dimensión espiritual. Una madurez espiritual mejor, mayor. Una revelación de su palabra mejor. ¿Para qué? Para seguir haciendo su voluntad y no vivir en la carne. Pasemos a Jeremías capítulo 5. Es del 7 al 9. Y aquí está hablando Dios a través de Jeremías. Porque toda la palabra es de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdone? Lo dejaron. Y no solamente lo dejaron, suplió sus necesidades y lo abandonaron. Y todavía quieren que les perdone sus pecados. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Cometieron adulterio. Y es de lo más denigrante delante de Jesús que hagamos como seres humanos.
Y está hablando del pueblo de Israel. También nosotros somos ya del pueblo de Israel. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, también ya somos del pueblo de Israel. O sea, no estamos a ver, no, también nosotros somos del pueblo de Israel hoy en día ya. Es para nosotros. Pero ¿cómo está tu relación? ¿Lo dejaste? ¿Lo abandonaste? No solamente lo dejaste, suplió tus necesidades y a través todavía hiciste lo peor, que es cometer adulterio. Y en el tropel se volcaron a los prostíbulos, andaban de adúlteros en las cantinas. Son como caballos bien cebados y fogosos, todos relinchan por la mujer ajena. Y no los he de castigar por eso, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Una vez más vemos que no habla de ser humano, habla de animal. Caballo es un animal, no dice que se parece, es un caballo, es un caballo. A todos los carnales, todos aquellos que toman la mujer de su prójimo, son animales delante de Jesús. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. No para tomar las cosas a la ligera, no, para aprender de lo que Dios nos está enseñando. ¿Y cómo estaba viviendo? Así estaba viviendo el pueblo de Israel desenfrenado. Tras la mujer de su prójimo, deseándose, metiéndose, prostituyéndose, alcoholizando. Pues todo el alcohol siempre ha sido de toda la vida. ¿Para qué? Para saciar sus deseos carnales. Y cuando tú deseas y satisfaces los deseos de tu carne, ya no es deseo, ya es lujuria, porque tomas lo que no te corresponde. Si tú tomas a la mujer de tu prójimo, primero la deseas, pero luego estás maquinando de una de otra manera, para hacerla que caiga. Y cuando cae, eso ya es lujuria. Lujuria significa tomar lo que no te corresponde. ¿Qué has tomado que no te corresponde? Que no es tu mujer, que no es tu esposa. Que pareciera que no pasa nada. Y que el enemigo sigilosamente ya tiene gobernándote la vida. ¿Por qué? Porque Él es el que lo obedeces. Por eso es fundamental estar alerta, fundamental a día y noche, estar en su palabra. ¿Para qué? Para no tropezar. Porque Él nos enseña que Él mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y si eso dice su palabra, eso es lo que yo creo. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita es el que vive dentro de Jesús, dentro de su voluntad. Y Él es el que nos va a guardar. Sin Él, nada podemos hacer. Y el enemigo va a hacer lo que quiera con nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo queremos terminar? ¿Si con Jesús o fuera de Jesús? Si quieres estar fuera de Jesús, ¿qué estás haciendo aquí calentando un lugar? ¿O son los de esos lobos rapaces que quieren sacar almas de aquí del pueblo de Jesús? Vamos a Santiago, capítulo 3.
Es capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal puramente, humana y diabólica. Cuando tú andas en la carne es pura de amoníaco, no es nada de Dios. Y tú vas a mostrar si tú realmente tienes la sabiduría de Dios, porque eres humilde, haces obras y te mantienes fiel a Jesús. Y si no, lo demás es pura carne. Y la carne para nada aprovecha al Espíritu. Para nada. Al contrario. Si tu carne está gobernando tu cuerpo, te va a llevar a una destrucción repentina. Una muerte repentina, una enfermedad. Incurable, no curable, incurable. ¿Por qué? Por estar siguiendo lo que no debes de hacer. Porque Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir. No como queramos. Si somos sus hijos, tenemos que ser obedientes y ser imitadores como Jesús. Entonces, las obras son los hechos que hagamos, los testimonios que realicemos aquí. Esos son los hechos que estamos hablando, que son los que se establecen en la tierra, pero también se establecen en el cielo. ¿Por qué dice su palabra que hagamos tesoros allá en el cielo, donde no hay polilla ni orín que corrompan? Lo que tú hagas sube para arriba. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Que el furor de papi se encienda? ¿O estás haciendo tesoros buenos a través de las buenas obras que está realizando para que todo esté el día de mañana? Esto es lo que hizo el hermano, esto es lo que hizo la hermana. Aquí está su tesoro a través de su testimonio, a través de sus hechos. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas, todo lo que hizo Jesús. Y si Él lo puso aquí, lo estableció aquí, es porque sí se puede hacer. No podemos decir, no, yo soy humano. No. Él fue 100% humano y 100% divino. Por eso Él no cometió pecado. Entonces estamos hablando que es la sabiduría del demonio, que son las artimañas, son los malos pensamientos desordenados que el enemigo te infunde a tu mente para que tomes a la mujer de tu prójimo, para que te hagas cosas incoherentes, que a final de cuentas te van a perjudicar a ti mismo. Y no es Dios, eres tú, porque no has tomado la decisión correcta. Mire, vamos a Lamentaciones capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 de Lamentaciones capítulo 1. Dice así: pesan mis pecados como un yugo sobre mí, Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado en manos de gente a la que no puedo
ofrecer resistencia. ¿Quién es el que te puso los pecados ahí en el cuello? ¿Tu desobediencia? ¿Tu rebelión? O sea, va a ser una señal que va a estar latente en nuestras vidas. Y como tú estás con un yugo ahí lleno de pecados, pues el enemigo te va a tomar. ¿Y qué va a pasar? Pues no le vas a poder ofrecer resistencia. ¿Qué va a hacer? Lo que a él le plazca hacer de tu persona. Te va a manipular a diestra y a siniestra, vete a prostituir, vete a alcoholizar, vete a drogar, y no vas a ofrecerle resistencia. ¿Por qué? Porque nada más hay dos amos. Está Dios y está el maligno. ¿Qué camino quieres caminar? ¿Por qué crees que los que andan en alcohol no pueden salir en alcohol? Los que andan dentro. ¿Por qué? Porque son gobernados por espíritus malignos. O sea, ¿confesamos nuestro pecado o el pecado nos va a dar a los que realmente somos? ¿Sí? A veces nosotros somos que no, así calmadito, que nadie sepa. Tenemos que sacar y declarar nuestro pecado, porque el que declare pecado alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre, ahí se va a quedar. No prospera, no prospera y no prospera. Y va de ahí para abajo, no de ahí para arriba. Ya lo va a usar el enemigo como un títere. ¿Por qué? Porque no puedes ofrecerle resistencia. Y no te va a traer en cosas buenas y placenteras. Te va a llevar a la destrucción total, repentina o paulatinamente. O ya. La causa, la desobediencia y estar pecando. Está transgrediendo los mandamientos de Jesús. Por eso después viene la iniquidad. Y la iniquidad es el árbol de todas las maldiciones, cáncer, sida, lupus, todas las enfermedades mortales, alcoholismo, drogadicción, prostitución. Cuando ya se manifiesta eso en tu casa y que veamos que es un patrón que se está repitiendo en tu descendencia, es porque ahí está la iniquidad y la iniquidad es la maldición. Tenemos que estar despiertos. Si venimos a dormirnos aquí, Jesús no viene por una iglesia dormida. Jesús viene por una iglesia que siempre esté despierta, orando, velando, sin cesar. Entonces vemos que al enemigo no le vamos a ofrecer resistencia si nosotros nos separamos de Jesús. Si nosotros no obedecemos a Jesús, vamos a ser un títere en las manos del maligno y te va a llevar a donde él le plazca. Donde él le plazca, no donde tú quieras. Porque dice que no le vas a poder ofrecer resistencia. Ya no es donde tú quieras, es donde él te quiera llevar. Y como él lo quiere hacer y a la hora que lo quiera hacer. Ahí mismo al versículo 19 también de Lamentaciones. ¿Ya lo tiene? Dice, llamé a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad mientras buscaban alimentos para mantenerse con vida. ¿Qué es lo que te causa la desobediencia? Llamó a sus amantes. ¿Para qué? Para que suplieran lo que en ese momento estaba padeciendo. ¿Y qué pasó? Lo traicionaron. ¿Por qué? Por no depositar su fe en Jesús. Cuando tú confías en un hombre, en una mujer, tarde o temprano te va a fallar. Y Jesús
Él es fiel y siempre fiel. Cuando menos lo acuerdes, con la mujer que pensabas estar bien, de repente te va a dar la espalda y te va a desamparar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas correctas. Y cuando la estás haciendo incorrecta, el día de mañana va a dar a luz. Va a concebirse ese pecado en el cual tú estabas establecido. ¿Y cuál va a ser? La rotura. Te vas a quedar solo. Triste, deprimido, viejo y enfermo y todo lo que es. Ya no vas a tener fuerzas para levantarte por tomar decisiones equivocadas. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad, mientras buscaban alimentos para mantenerse con vida. ¿Qué les faltaba? Estaban escasos. No tenían el sustento, no tenían la bendición de Jesús. Por eso ellos buscaban el alimento. ¿Y qué pasó? Mientras lo estaban buscando perecieron, porque este estómago no espera. A este estómago también tenemos que darle el alimento que es la comida. Perecieron. Aquellos que no se afirmen dentro de las cosas de Dios, para tomar el verdadero alimento que es su palabra, tarde o temprano van a perecer por no buscarlo. Estos andaban buscando el alimento físico, no andaban buscando el alimento espiritual. ¿Sí? Porque Jesús nos enseña que su palabra es el verdadero alimento. ¿Sí? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero alimento, que te va a alimentar, retroalimentar para el plan y el propósito que Jesús tiene para tu final. Perecieron también los sacerdotes. ¿Cómo andaba todo el pueblo de Israel? Ahora la pregunta, ¿cómo andan todos los pastores a nivel mundial? Somos el pueblo de Israel. ¿Qué estamos dejando de hacer? La relación con Jesús. Por eso la carne siempre gobierna a tu alma. Cuando tú no tienes una relación, siempre la carne va a gobernar a tu alma. Por eso el rey David decía en el Salmo 63, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando el alma está retroalimentada con su presencia, con la relación, este cuerpo lo podemos someter. Si no le damos el alimento espiritual a nuestra alma, la carne se va a enseñorear y va a tomar el control y los deseos que van contra Dios. Todos tenemos que tomar decisiones. Los mismos sacerdotes perecieron. ¿Cómo andarían ellos también? ¿Cómo andan hoy en día también los pastores? Tomando a la mujer de su prójimo. Y no es Dios. Es el enemigo, porque el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. ¿Y qué es lo que hace? Está destruyendo un matrimonio, una familia. ¿Por qué? Porque está tomando a la mujer de su prójimo y pareciera que todo está bien. Bien mal. Entonces aquí no hay para atrás, para adelante. Y ya no son pecados acá, no, son pecadotes grandotes. Entonces todas esas cosas tenemos que irlas asimilando para practicar lo que Jesús nos enseña. Nosotros no somos animales. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza.
Ni soy caballo, ni soy ave, no, soy su hijo. Y como tal debo de vivir y debo de comportarme. Si Él es santo, yo tengo que ser santo. Si Él es fiel, yo tengo que ser fiel. Si Él es bueno, tengo que ser bueno. ¿Por qué voy a hacer lo contrario de lo que Jesús es? ¿Es mi carne o es Jesús? Para mí Él es mi todo. Él lo llena todo, Él lo suple todo y en todo. ¿Cómo le hace? Él sabrá cómo hacerlo. Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Es Romano 8, versículos 5 al 9. Y dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y aquí están. Tenemos que vivir en el Espíritu. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo si no tomamos la decisión de ya, no de esperar, no. A ver qué Dios me muestra, que de ya, es de hoy yo soy, hoy soy, hoy decido y hoy tomo la decisión de hacer esto, que se haga su voluntad y caminar en su voluntad. Tu mente, tus deseos de tu mente carnales no son nada de Dios. Pero si tus pensamientos son los del Espíritu, te van a llevar a una dimensión. ¿Y qué estás haciendo si tú vives en tu carne y no agradeces nada de lo que Dios te ha dado de mínima la vida que tienes? ¿Por qué? Porque la carne no lo deja ver. No lo deja ver y por eso no tiene un corazón para agradecerle a Dios. Por eso no puede agradar a Dios. Porque su carne lo cega. Pero los que están en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Viven en el Espíritu, o sea, ¿por qué? Porque el Espíritu te da vida. La carne te va a llevar a la muerte y a la ruina. Entonces tenemos que aprender de Jesús. Y aquí nos está exhortando de qué manera tenemos que ser. Aquí dice los que agradan a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces yo tengo que tomar la decisión, no, pues yo lo voy a agradar y dejo mi carne y aquí perdóname y aquí estoy, ayúdame. Porque si no te pides ayuda, es que tú puedes hacerlo solo. Pero si tú te abres tu corazón y le pides que Él sea quien te ayude, Él te va a ayudar. Él no te va a desamparar. ¿Sí? Entonces vemos que viven bajo la naturaleza pecaminosa, o sea, tan peque de continuo. Y nosotros cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Entonces aquellos carnales son practicadores también del pecado. ¿Y qué diferencia tiene uno que está sentado aquí que practique el pecado a aquel que está en el mundo?
No hay nada de diferencia. Todo es igual. Al contrario, va a venir doblemente un juicio sobre esa persona. Porque haciéndose conocer de las cosas de Dios, no hace lo que a Dios le agrada. Vamos a pasar a Apocalipsis. Y esto ya es el final de la profecía, porque es Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Y dice así: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos es doblemente feliz. ¿Cómo vamos a lavar nuestras ropas? Nuestra ropa la vamos a lavar a través de declarar nuestros pecados que cometamos. No es a través de quitarme la ropa y estarla lavando, no. Yo la voy a lavar y la voy a purificar a través de que yo me ponga a cuentas con Él. De reconocer que lo que yo hice o el pecado que yo cometí no es bueno y no es agradable. Y yo me pongo en relación, ¿y qué sucede? Él me las lava, Él me las purifica, Él me las santifica, porque yo estoy reconociendo que lo que hice no es bueno delante de sus ojos. Y soy doblemente feliz. No dice que soy infeliz, dice dichosos. ¿Sí? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho. Si no lo lavas no tienes derecho, dice aquí su palabra. O sea, si yo los confieso, yo estoy teniendo el derecho legal para entrar por su puerta. ¿Sí? Dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. ¿Van a llegar? No van a llegar. ¿Y quiénes son? Animales. Primero te está comenzando por los perros. Y ahí te empieza a hablar después de todo lo que hacen. Los perros, los perros, los perros. Los que cometen inmoralidades sexuales. Los que hacen brujería, hechicería, santería. Los que practican fornicación y adulterio. Perros. Y practican, a final de cuentas, toda mentira. Y este ya al final de la profecía. Todos vemos cómo Dios nos está enseñando y nos está mostrando y nos está advirtiendo lo bueno y lo malo, para que tomemos lo bueno y dejemos lo malo. Pero hay de nosotros, si nosotros no nos ponemos a escudriñar su palabra, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a practicar lo que Jesús nos está alertando y nos está enseñando para crecer? Vemos que en muchos pasajes está hablando de animales. Todos esos son los que viven en la carne. No dice, no, mi hijo, no está hablando de mi hijo. Está hablando de animales. Ya en esto se va hasta el último, perros. No dijo el hermano, no. El perro. El perro, la perra. Porque más pueden sus deseos carnales que depositar y entregar su todo a Jesús. Porque practican la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién los gobierna a hacer todo ese tipo de actos ilícitos? Satanás. Por eso no van a entrar. Es sencilla la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, para eso Él nos ha llamado, para enseñar y para que cada uno de nosotros tome la decisión
que quiera tomar. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Si yo estoy consiguiendo pensamientos y deseando, ¿se imagina? Y cuando viene un pensamiento rápido lo reprendo en el nombre de Jesús. Tengo que darme cuenta rápido cuando es de mi padre y cuando es del enemigo. Esto es para ir avanzando en su voluntad, ir creciendo en amor, ir creciendo en sabiduría, ir creciendo en revelación, ir creciendo en conocimiento. Aquí no estamos para perder el tiempo, estamos para aprovechar cada momento que Dios nos da la oportunidad de estar aquí con vida. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hay que aprovechar cada momento que tengamos, hay que aprovecharlo para hacer el bien. ¿Por qué? Porque a través de que tú estés haciendo hechos, tú estás haciendo tesoros ahí en el cielo. Y eso es cada quien. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿O quieres seguir al maligno? ¿O quieres seguir al hombre? ¿O qué quieres seguir? La decisión es de cada uno de nosotros, es propia. ¿Dónde quieres terminar tu eternidad? ¿Con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O en el lago de fuego? Donde hay puro sufrir, puro llorar. Uno tiene que tomar la decisión. Por eso yo tomé la decisión de terminar con Él. Porque con Él todo lo puedo. Y me esfuerzo para hacerlo porque todo lo puedo. No porque me va a llegar de allá, no. Porque me esfuerzo por lograrlo y tenerlo. Pues eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, hermanos. Dentro de la palabra de Jesús, para ser mejores hijos de obediencia y para que a través de la obediencia tengamos nuestra recompensa. ¿Sí? Porque nuestro papi nos promea. Cuando le somos fieles, cuando somos obedientes, Él nos dice, mira, este es buen siervo, en lo poco me es fiel, en lo mucho lo estoy poniendo. Él no es como los hombres, no. Él ve todo. Gracias te damos, Padre, en esta tarde que nos has permitido estar aquí, Señor, para predicar y ministrar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes, Señor, en todo momento, Señor, en nuestras entradas, en nuestras salidas, Señor, en nuestro dormir, en nuestro despertar, Señor. Que seas tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que nos guíe por senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre.